Join forces. En esta oportunidad tenemos la siguiente situación problemática, también relacionado a triángulos. ¿Qué nos dice la situación? Las longitudes de los lados de un triángulo están en progresión aritmética de razón 2 centímetros. Determinar el mínimo valor entero que puede tomar su perímetro. Muy bien, entonces vayamos viendo ya cuál es la estrategia que voy a utilizar para poder plantear el problema. Nos hacemos la siguiente pregunta. Ahora nos habla del mínimo valor que debe tomar el perímetro, me habla de los lados de un triángulo y que sus medidas están en progresión aritmética cuya razón es 2 centímetros. Una primera estrategia sería graficar el triángulo para tener una idea de qué es lo que está pasando con sus datos. Veamos. Graficamos el triángulo. Muy bien. Dice que los lados de ese triángulo están en progresión aritmética de razón 2 centímetros. Muy bien. Voy a tomar que uno de los lados, como no conozco su medida, le vamos a poner X centímetros, porque dice que la razón es 2 centímetros, X centímetros. Muy bien. Como dice que están en razón aritmética, la diferencia entre cada uno de los lados va a ser 2 centímetros. Entonces, si uno vale X, el otro lado podría ser X más 2. Y el otro lado tendría que ser X menos 2. También pueden ponerle X, X más 2, X más 4. Pero me conviene ponerle X más 2 porque al sumar va a haber anulación de variables. Muy bien. Veamos. Ya tengo definido cuáles son los lados del triángulo en función de la variable X que no conocemos. Vamos ahora a aplicar algún teorema que me ayude a resolver la situación. A ver, ¿cómo podría yo saber el valor de X conociendo que sus lados precisamente están en función de esa variable? Pensemos un momento. Me imagino que ya tienen la idea de qué teorema voy a aplicar. En este caso aplicaremos, vamos a anotarlo por acá, por el teorema de la desigualdad triangular, o también llamado de la desigualdad triangular, o también llamado de la existencia del triángulo. El teorema de la desigualdad triangular o de la existencia del triángulo es la que nos va a permitir resolver esta situación. ¿Qué dice el teorema? Que cualquiera de los lados del triángulo, yo voy a elegir X, me conviene que cualquiera de los lados de ese triángulo debe cumplir la siguiente condición, que tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor que la suma de estos dos lados. ¿Cómo así? Veamos. Elegimos el lado X. Tiene que ser mayor que ¿quién? Que X más 2 menos X menos 2. Mayor que la diferencia. Pero tiene que ser menor que la suma de estos dos lados. Es decir, que X más 2 más X menos 2. Muy bien, resolviendo. Aquí, cuando hay negativo, cambian de signo los términos. Sería X menos X, se anula y quedaría 2, menos por menos más. Sería 2 más 2, 4. Entonces, X mayor que 4. O si no, ya ustedes lo hacen paso a paso, ¿no? Quitan el paréntesis normal, aquí le cambiamos de signo, luego reducen términos. Pero al cambiar de signo quedaría menos X. X menos X, 0. Y aquí quedaría más 2. 2 más 2, 4. Veamos acá. Como acá hay suma, hay un signo positivo delante del paréntesis, lo puedo sumar directamente como si los paréntesis no existiesen. Una X más una X, disculpen, menos 2X y 2 menos 2 se cancela. Y me queda la siguiente desigualdad. Que X tiene que ser mayor que 4, pero menor que 2X. Muy bien. ¿Qué valores podría tomar? Vamos a ver algunos de los valores que podría tomar X. Si X es mayor que 4,
¿Qué valores? Porque el problema me dice determinar el mínimo valor entero que puede tomar su perímetro. ¿Qué valores enteros podría tomar x si es mayor que 4? X podría ser 5, 6, 7, etc. Y ahora vamos a la pregunta. ¿De qué me va a servir esto para calcular el perímetro? Si dice que debe tomar ¿qué cosa? El mínimo valor entero debe tomar ese perímetro. Se entiende que para que el perímetro sea el mínimo, el valor de x tiene que ser mínimo. Entonces, en este caso, el valor de x mínimo, ¿quién sería? 5. Y con ello ya tenemos prácticamente para dar la respuesta. ¿Qué me pide calcular? El perímetro. Y el perímetro será la suma de los tres lados. X más x más 2 más x menos 2. Por lo tanto, el perímetro será igual 1x, 2x, 3x, 2 menos 2, 0, y me queda que el perímetro es igual a 3 como x deducimos que su mínimo valor entero es 5, entonces el perímetro será igual 3 por 5, 15. Y como estamos hablando de centímetros, pues el perímetro debe salir también en centímetros. Join forces.